Nosotros vamos a tener el privilegio de tener acá en el estudio a un perito, a un criminalista que trabajó en el caso, que estuvo en el departamento, que estuvo en el baño donde apareció Nisman, que fue contratado por la defensa de Diego Lagomarsino. Saben ustedes que Diego Lagomarsino es el informático que le prestó en principio él dice que le prestó la pistola con la que se produjo el disparo de la muerte de Alberto Nisman, y bueno, ante el hecho de que por ahí lo iban a acusar de facilitar el arma e incluso de tener que ver con la muerte de Nisman, obviamente la defensa que está a cargo del doctor Maximiliano Rusconi designó un perito, porque gran parte de este caso se resuelve mirando el baño, mirando la sangre, mirando la pistola, mirando todas las cosas concretas que aparecen en la escena de la muerte de Alberto Nisman. Porque saben ustedes que el gran argumento con el que dicen no, imposible que se haya suicidado, es que él estaba de muy buen ánimo. Esta es la punta de lanza. No, él estaba en su mejor momento, estaba de muy buen ánimo, que es una discusión imposible de verificar. Pero eso sucede en general con familiares, con toda la familia de una persona suicida que no deja una carta. Por ejemplo, yo cito siempre, es fácil el tema, que un mes antes de la muerte de Nisman se produjo una convulsión porque apareció muerto en la Costanera Sur un muchacho bastante joven que se llamaba Mariano Benedito, un financista que había tenido una hija 2 semanas antes. Entonces la familia dijo, no, esto fue que lo vieron saliendo con dinero, lo siguieron y lo mataron. Y después se probó, porque justo esto era enfrente de allí en la Costanera Sur de la Reserva Ecológica, justo había cámaras, y entonces se lo ve llegando en la moto, se ve dejando él el casco de la moto, entrando a unos matorrales, después la pistola era de él, o sea que todas las pruebas indicaron que él se disparó a sí mismo. Y sin embargo la familia siempre dijo, no, estaba de un ánimo extraordinario. Después se supo también de que tenía deudas enormes, etcétera, etcétera, de que tenía una financiera muy oscura donde había muchos problemas, muchísimos problemas económicos. Pero bueno, nosotros por el contrario buscamos poner sobre la mesa hechos, los hechos concretos. ¿Qué pasó en el baño? Y en el departamento? ¿Cuáles son los hechos reales que ocurrieron aquel 18 de enero, posiblemente a la mañana? Y para eso tenemos acá, les decía, un perito, el licenciado Luis Olavarría. Hola Luis, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tuni. Hola, Belén. Hola. Bueno, y con él vamos a tratar de contestar absolutamente todas las preguntas, incluyendo las preguntas que ustedes tengan. Entonces, ustedes pueden formularle preguntas al licenciado Olavarría, sobre todo sobre el arma, sobre la sangre, sobre si pisadas, sobre si huellas, sobre todo lo que ustedes quieran, porque él ha estado ahí en ese baño, ha estado en ese departamento, de manera que él lo ha trabajado durante muchísimos meses. Así que vamos a estar formulándole preguntas nosotros y aceptamos las preguntas de ustedes. Bueno, empezamos entonces, Luis, con la pregunta más elemental, que es, ¿qué te imaginas que pasó el 18 de enero? Bueno, hay varios aspectos a trabajar ahí, que es, se ocurrió una muerte, y como tal el primer paso en una muerte hay que comprobar si la muerte es natural o violenta. Separado este tema, viene la muerte violenta, claro, y aparece otro capítulo que es si es accidente, si es suicidio, si es homicidio. Y es ahí donde empieza a ponerse en juego un montón de elementos o variables, que digo yo, que son de fundamental importancia.
a veces las variables, cuando uno genera, uno tiene que tener todos los indicios colectados y en base a los indicios generar una hipótesis y no apresurarse y decir esto es tal cosa y ajustar a la hipótesis formulada los elementos porque no me van a combinar. Quizá algunos me pueden combinar, pero esto es una competencia de variables. Yo tuve la suerte de analizar muchas variables, por ejemplo la sangre desde varios puntos de vista. Analizar la sangre implicaba trabajar sobre física, sobre matemática, sobre biología y la química del suceso, la biología, la fisiología, qué elemento me está dando, y hay muchísima información. Y eso es lo que me permitió ir despejando algunas dudas. Vos, por ejemplo, había sangre, en principio, digamos, la conclusión, vamos a partir de un poco de la conclusión a la que llegaste. ¿Vos crees que Alberto Nisman se disparó a sí mismo parado frente a un espejo del baño? A ver, esto es muy importante que se tenga bien en cuenta. El tema de lo etiológico, por ejemplo, es un rubro. ¿Qué es etiológico? El origen, si es homicidio, es rubro del juzgado interveniente. Sí. Los peritos nos dicen, ¿esto es suicidio, esto es homicidio o esto es un accidente? Sí. Esto más o menos como decir, tiene lesiones. Bueno, ¿y las lesiones que tiene son leves? No, leves lo dice el fiscal, el juez. El médico dice, tiene lesiones menores a un mes. Entonces, con ese dato, el juez dice, entonces son leves. Entonces, rectifico la pregunta. Entonces, tu conclusión es que cuando se produjo el disparo, en el baño no había ninguna otra persona. Esa sí es tu conclusión. Claro, los elementos iniciales nos apuntan absolutamente a ese concepto. Entonces, cuando vos analizás sangre, por ejemplo, una de las cosas que analizaste es dónde cayeron las gotas de sangre, ¿no? Y cómo son esas gotas de sangre. Una de tus conclusiones es que si hubiera habido otra persona en el baño, las gotas de sangre o el chorro de sangre, no sé, vos me dirás cómo se dice técnicamente, hubiera pegado en la otra persona, si estaba parada atrás, y no pegaron en la otra persona, siguieron su trayectoria hasta el inodoro que estaba atrás, claro, o hacia esa zona. Perfecto, sí. Estoy diciendo cosas correctas. Perfecto. Sí. No hay una interposición. Podría haber llegado, por ejemplo, manchas estando en una persona, pero ¿qué pasa? Queda un espacio dibujado de una persona, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay gotas que pasan la persona. Claro. Que no haya, pero en este momento, en esta situación, las pequeñas gotas no pueden estar donde están, son microgotas, sí. Son pequeñas, nada prácticamente, pero con muchísima información. Entonces, eso es lo que nos permite decir que al momento del disparo no hay otra persona en el lugar. Y sobre perdón, Tony, ¿puedo hacer una pregunta? Obvio. Es muy interesante lo que dice el licenciado sobre la postura del fiscal al momento de dispararse o que le dispararan, pero al momento del disparo, ¿él estaba de pie o arrodillado? ¿Eso podemos decir algo certero? Sí, que se calculó todo. De pie. De pie. pie. Y lo calculaste ¿por qué? Porque la caída hiciste como un cálculo de que la caída de las gotas de sangre se corresponde con una persona parada. ¿Esa fue por eso? Claro, una persona parada, y más allá de estar de pie o bipedestante, la sangre sale por la boca. Ajá. La gran cantidad de sangre, esa importante mancha, no en el piso, sino en la bacha al lado, en el lavatorio, la importante mancha es de la boca. Ajá. Es de la boca. Y hay unas microgotas. Aunque uno se dispare en la 100. En la 100, la sangre sale por la boca. No. Puede no. Pero en este caso, sí salió por la boca. Y unos micropartículas, una salpicadura muy finitas, por el orificio de entrada. O sea que están los dos. Ajá. Pero la predominancia sale por la 100, porque digamos por el disparo en la 100 ahí brota sangre, y también en la boca, y mi pregunta ahí es, ¿rápido sale por la boca? Porque si todavía estaba parado, quiere decir que fue antes de caerse.
Claro, exactamente. Es un momento, el tiempo acá es bastante interesante. Hay que ver cuánto tiempo estuvo de pie, pero yo, del análisis que se hizo, es como que un pequeño tambaleo, movimiento, que se desploma rápidamente. Y se desploma hacia la puerta, por eso la postura en que quedó. Entiendo. Y a su vez, en ese camino de la posición bipedestante inicial a la posición final, hay manchas salpicaduras que nos indican que hay un descenso. Entonces, es decir, que vos pudiste calcular, de acuerdo a las manchas, cómo fue el descenso, por decirlo de alguna manera. Claro, cómo fue el descenso de esa mancha. Sí, al momento, por ejemplo, para dar una idea, hay una bañera con unas pequeñas gotitas, 2 gotitas, con un ángulo. Uno puede calcular el ángulo de la matemática aplicando trigonometría, bastante sencillo es. Aplicando la trigonometría nos permite sacar el ángulo que hay entre el soporte que estoy estudiando y el piso. A mí me dio 13 grados. O sea, que para que esté 13 grados tiene que estar de pie. Era una persona alta, ¿no? 1,82. 1,82 m. Entonces, usted puede calcular si las gotas de sangre cayeron a partir de una persona que está de pie o que está arrodillada. Claro, si hubiera estado arrodillada, la cantidad de sangre no hubiera estado en la bacha, sino en la bañera. Claro. O si hubiera estado mirando hacia hasta el lavatorio, hubiera sido diferente esto es física pura. Y digamos, estaba de pie y el revólver cae, digamos, con más velocidad que el cuerpo. Por eso él queda por encima porque eso es un fenómeno raro. O sea, raro en el sentido que hay cosas y movimientos físicos que son impredecibles que puede pasar. ¿Sí? Independiente de lo etiológico, suicidio, homicidio, accidente, ¿quién puede decir qué va a pasar con la pistola al momento del disparo? No sé. Entonces, no puedo decir qué es lo que va a pasar. No sabés si va a caer, si va a pegar un poco en la bañera. La tendencia, me diría, la tendencia de uno ver hechos, bueno, la tendencia es que va a quedar del lado derecho, pero no hay nada, para nada. Yo interpreto que ¿por qué queda en esa situación tan caprichosa? Porque queda en la parte del omóplato izquierda. Yo creo que al momento del disparo es como que se adhiere al cuerpo, la parte izquierda, y cae con el cuerpo. Al caer con el cuerpo, pega contra la pared y bueno, y se instala en una posición muy incómoda. Bueno, la gente se puede comunicar, puede hacer preguntas sobre la pistola, sobre porque además Luis Olavarría no solo es licenciado en criminalística, es un experto balístico. Por ejemplo, una pregunta que ya le vamos a hacer es: ¿nadie escuchó el disparo? ¿Cómo puede ser? Rayos X, periodismo transparente. Luis Olavarría es perito criminalístico, trabaja hace 35 años en esto, es un balístico muy importante. El tema de que la muerte haya ocurrido en un baño cuya puerta estaba cerrada, ¿te influencia o no te influencia? No me influencia, para nada, porque ese es el resultado después de las manchas, que lo vimos en el lugar, unas manchas que son unas salpicaduras, micro salpicaduras, tan pequeñas pero con un valor de información genial. Hay que saber un montón de cosas y en base a esas combinaciones uno puede ir manejando cómo puede haber sido la mecánica del suceso. ¿Sí? Alguien te podrá decir, bueno, hubo un asesino, lo mató y después salió. Pero vos, digamos, pudiste determinar a partir también de las salpicaduras que la puerta estaba cerrada en el momento del disparo. Exactamente. Sí. Al momento de la caída, la puerta está cerrada. Porque si hubiera estado abierta, al menos parcialmente, habría quedado gotas. Se forma como un triángulo. Es como, imagínense que uno abre una puerta y ahí da el sol y se forma como un triángulo. Si está cerrada no hay triángulo.
Correcto. Para que se es decir, entienda, hubieran caído gotas afuera, por decirlo de alguna manera. Afuera o no hubieran estado donde están. Sobre todo esa. Están porque la puerta está cerrada. Ajá, correcto. También me dijeron que la sangre de la cabeza de Nisman quedó como impregnada en la puerta, porque él cae contra la puerta, y que eso muestra que era sangre fresca, no sangre seca, de que esa caída y la puerta y la cabeza contra la puerta que impedía abrir la puerta se produjo de entrada nomás, digamos, con la caída nomás. Claro, a ver, uno cuando ve las imágenes ve una gran mancha de sangre y las salpicaduras como que no se ven, que son el micro detalle. Pero cuando ocurre la caída y se produce el disparo, no hay gran cantidad de sangre. Solo hay en la bacha, esta que dije en la bañera, y las pequeñas que van a salpicar cuando cae. Después las demás, porque esas son activas, esas tienen una velocidad. Las demás manchas se van a formar de manera pasiva. Cuando ya está muerto, digamos, y pierde sangre por la herida. Algo que se discutió que fue muy interesante, que incluso la Junta se discutía si había la muerte había sido instantánea o hubo agonía. Hay una foto que revela el resultado de manera inmediata, sin error a confusión. Hay una foto donde está, si uno ve el baño, ve la sangre roja y en algún momento se separa como un color amarillento, que es el suero. El suero, no hay suero post-mortem, es vital. Así, para que se forme el suero. O sea que tuvo una pequeña agonía, como mínimo una pequeña agonía. Claro. ¿Por qué nadie escuchó el disparo? ¿Por qué nadie escuchó el disparo? Es un tema frecuente en las reconstrucciones. Vamos a hacer una reconstrucción a ver cómo no voy a escuchar un disparo. Sí, bueno, entonces nos ponemos en fila y vamos a recrear y vamos a hacer un tiro y todo el mundo está atento. Cuando no hay atención, tranquilamente puede pasar totalmente desapercibido. Es más, para que tengan una idea, hicimos un ejercicio donde se produjo un disparo dentro de un auto. Adentro de un auto, un tiro. ¿Sí? ¿Cómo no se va a escuchar un disparo adentro de un auto? Con todo cerrado, todo cerrado el auto, un disparo, 9 milímetros. ¿Cómo no voy a escuchar? Bueno, si uno escucha el ruido estando ahí, es como si hubieran golpeado la puerta del auto. Tiene nada que ver con un tiro. ¿Y puede no escucharse, pero porque uno no está atento. Y en este caso hiciste una prueba de sonido. Hice una prueba de sonido, sí. Y se escucha casi nada, porque por el calibre, por el baño, etcétera, etcétera. Claro, y sobre todo, cuando los disparos son de contacto, o muy próximos, todo eso es como, a ver, no es lo mismo estar cerca de una fuente del disparo, como puede ser una cabeza, o como el arma apoyando, es como que tuviera una almohada, por así decirlo, es como que amortiza incluso el ruido. Luis, se habló mucho del arma, que el arma era vieja, que no se podía hacer una réplica del disparo porque dependía también de las condiciones incluso de la bala. ¿Qué puede decir acerca de eso? No, el arma, si bien funcionaba correctamente, porque puede producir disparos, es un funcionamiento correcto, porque tenía algunas cuestiones que el seguro fallaba, bueno, pero eso no impide que dispare. ¿Era vieja o no? Sí, era un modelo, relativamente viejo, pero funcionaba la pistola. De 30 años, una cosa por el estilo. Sí, era una pistola vieja, con uso, que ha pasado el tiempo. Ahora, usted es un técnico, ¿no? Y seguro por ahí no me va a querer contestar esta pregunta, pero digo, mucho se ha delirado alrededor de un sofisticado comando que mató a Alberto Nisman. ¿Un sofisticado comando usa una pistola como esa, así tan vieja y tan insegura? ¿O me estoy arriesgando en el diagnóstico? Sí, yo escuché eso, que el calibre 22 era una bala que no se identificaba, como que camina. Bueno, son todas cosas que... Mentira.
No tiene asidero científico. Eso que la bala 22, como es 22, camina en el cuerpo, es algo que no... No es verdad. No camina, no tiene... ¿Cómo que camina? Sí, que como que tiro que acá y se mueve mucho adentro. Se mueve mucho dentro de la cabeza y entonces... Lo que pasa es que el movimiento de esa munición es cuando, por pequeño diámetro que tiene 5,5 milímetros, cae en una arteria importante. Entonces, cae en una arteria importante y la arteria es más grande el diámetro, entonces se la arrastra, pero no es que camine. ¿La bala medía medio centímetro? 5,5 es el calibre. O sea, muy chiquita. Claro que es muy chiquito. Sí. Pero volviendo a mi pregunta, ¿te suena a que un comando sofisticado que se arma semejante operación termina matando con esa arma, con un arma de hace 30 años? No le encuentro ningún... por un montón de cosas, por un montón de cosas. Porque el arma... es simplemente por el calibre, pero no tendría la ubicación de... El baño es muy pequeñas dimensiones. Sí. Moverse en el baño es un problema, porque hay mucha sangre, hay un cadáver, bueno, y también está el homicida. Así que tiene que el homicida puede planificar absolutamente todo, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Ahora, lo que no puede hacer es cómo se va a comportar el fluido, la mancha, eso no lo puede predecir. La vaina, eso no puede predecir. Así que todo esto es parte de un rompecabezas, que tenemos la obligación de tratar de acomodarlo, pero no caprichosamente. Pero si hubiera habido un comando, vos decís, no lo mata en el baño, tampoco, porque es todo muy estrecho y de poco movimiento. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que no. Pero es que te preguntamos no solo en tu parte científica, sino también en tu experiencia como criminalista. Yo no ubicaría, y sobre todo un comando en un baño, porque el baño de vuelta es pequeño, con otro dato, que la puerta está cerrada. Sí, hay muchos elementos, porque hay un dato que a mí no me parece menor, que es cuando le entregan el arma, está envuelta en un paño verde. Y ese paño verde está al lado de la mancha de sangre. Sí. Así que... Te hace suponer que él... Primero fue al baño. Quien fue al baño dejó el paño verde. Sí. Y después se llevó el arma. ¿Y el paño para qué lo dejaron? No entiendo. ¿Y cómo llega? Se entiende que hay un montón de que uno quiere... No se puede forzar esto. A ver, repitamos esto último. Lagomarsino le deja la pistola envuelta en un paño verde. Supongamos que alguien entra a la casa de Nisman, lo amenaza con una pistola y le dice, venga, vaya para el baño. Con otra pistola. Con otra pistola. Claro. Después va y busca la pistola con el paño verde. ¿Y cómo sabe? No sabe que se la prestó, además. Bueno, supongamos que sabe, claro, que Lagomarsino se la prestó, y o que Lagomarsino es parte del plan, lo cual sería medio ridículo también, porque deja una pistola a su nombre. Claro. No tiene mucho sentido, para ¿no? Nada. Hay algunos mensajes para el licenciado. Dale, por favor. A Natalia, que le interesa mucho la charla, dice que nos está escuchando atentamente, y la pregunta es de Verónica Páez, otra oyente. Para el licenciado, dice, en su formación, ¿ha estudiado o conocido algún caso similar como simulación de suicidio casi perfecto? Es como lo titula Verónica, y digo casi perfecto porque de otra manera no se hubiera supuesto un suicidio. Sí, un caso que fue bastante sonado, que lo trabajamos, que fue el caso Perel. El caso Perel es que fue, el 4 de febrero de 2001 en Cariló. Aparece un matrimonio muerto. ¿Por qué lo trabajaste? ¿Por cuando eras parte del de la policía científica? Claro. Correcto. Sí. En ese momento yo estaba a cargo de la parte de científica en la costa. Sí. Bueno, y me constituyo y empezamos a estudiar. Y hay detalle interesante. Pero él tenía un tiro, dos cadáveres, ¿sí? Era un doble homicidio, tiros en la nuca. Así que es como por decir, tiros en la nuca. Sin embargo, era un plan perfecto, pero que falló la posición de la vaina, falló un montón de cosas, que es lo que estoy diciendo, pero él mata a su esposa y luego se suicida.
pero con disparo en la nuca se suicida. Entonces dice, parece un doble homicidio, parece, pero es un homicidio-suicidio. Y la víctima quiso, el asesino quiso... No, el asesino es el muerto. Por eso, el asesino quiso simular un doble homicidio. Un doble homicidio. Tiene su fondo económico acá. Seguros, pero bueno, esto es un dato que uno lo mira así, esto es un doble homicidio. No nos apuremos. No nos apuremos, porque puede no serlo. Entonces acá hay elementos. Es más, le digo, un detalle que yo descubrí, que se resuelve el caso por una arruga, la arruga de la mano. ¿Cómo es eso? Pero él tenía tomada el colchón, ¿sí? Estaba boca abajo, el colchón con la mano derecha apretando, porque se pega el tiro con la mano izquierda. O sea, siendo derecho se pega el tiro con la mano izquierda. Entonces, hace mucha fuerza. Imagínense la posición, pónganse boca abajo, agarren fuerte la almohada, el colchón, cierren la mano para empezar a colocar en la nuca, y se produce el disparo. Y ahí quedó como un espasmo, la mano. Ese espasmo que quedó al momento del disparo certificó que la mano estaba en garra. Y después salió, bueno, eso certificó que el que dispara es decir, que hay, pero lo que te pregunta la oyente en verdad es si hay homicidios que tratan de simularse como suicidios, ¿no? Eso es lo que pregunta la oyente. Verónica. Sí, hay algunos, pero todos los hechos tienen diferentes variables. Así que decir parece, las variables son distintas. La altura, el calibre, la sangre, el ángulo, el proyectil. Estos son lo que se llama enmascaramientos. Los enmascaramientos hay que estudiarlos muy bien. Está dentro de la figura, por eso empezamos por homicidio, después bajemos. O sea, muerte natural no es. Accidente tampoco. Bueno, ¿es homicidio o suicidio? Bueno, ¿qué es lo que tengo? Vamos a empezar por lo más gravoso penalmente, por homicidio. Y si no tengo elementos, tengo que seguir. A ver cómo reúno los requisitos para este suicidio o este homicidio. Luis Belén, vamos a hablar con Mariano Hamilton, que es periodista, que es autor junto con Gisela Marciota, del libro Mejor Muertos. Ellos también llegaron a la conclusión de que Nisman se suicidó. Hola Mariano, ¿cómo va? ¿Qué tal, Tuni? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que los llevó a ustedes a pensar que Alberto Nisman se suicidó? Bueno, como decía recién, creo que era el perito Olavarría, ¿no? Sí, señor. De que estaba hablando. Como tal cual. Él, no hay ninguna situación que indique lo contrario de lo que él estaba expresando. A ver, espera un segundito, anda para allá, por favor, anda para allá. Hay que cuidar a los niños. Papá está trabajando. Disculpen la informalidad. Pues estaba hablando y él me está hablando todo el tiempo, me está volviendo loco. No, decía, como decía el perito, no hay ninguna razón para entender de que esto puede haber sido un homicidio. Más allá en esto yo probablemente soy mucho más cauteloso, creo que todavía es una investigación en proceso y que podrían llegar a aparecer algún tipo de prueba o algún tipo de circunstancia o algún tipo de hecho o algún tipo de demostración que efectivamente pueda llevar la investigación para el lado del homicidio. O sea, por ahora, por lo menos en lo que nosotros investigamos, en lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros vimos, creemos, intuimos, suponemos, en nuestra hipótesis es la que es un homicidio. Quiero ser respetuoso, por eso aclaro tanto la cuestión, ¿no? Lo que sucede es que si el licenciado Luis Olavarría dice no había otra persona en el baño en el momento del disparo, ¿cuál es el margen que queda para que esto no sea un suicidio? Bueno, Olavarría es un perito de parte, digamos, o sea, vos sabés igual que yo, tú ni tenés mucha experiencia en esto, sí. En que todos tienen, la verdad es también la verdad que uno quiere demostrar o la verdad que uno quiere establecer, la verdad no existe, la verdad es algo que se construye y se va construyendo a partir de los hechos, y los hechos tienen diferentes lecturas, o sea, los fiscales tienen hipótesis, los jueces tienen hipótesis, los peritos de parte tienen diferentes hipótesis, así como Olavarría dice que no había ninguna posibilidad, también están los peritos de parte de Arroyo Salgado que dicen otra cosa. Entonces,
Digo, todo está en veremos. O sea, el interés de los diferentes actores que se van sumando a esta historia que parece que de nunca acabar, cada uno tiene su propia... ¿Y vos en tu investigación, Mariano, junto a Gisela Marciota, qué concluyeron? Nosotros concluimos, estamos de acuerdo con lo que dice Lavarría, con que esto fue un suicidio. Lo que pasa que, insisto, nosotros tenemos una hipótesis periodística parcial, que los tiempos de la justicia y lo que marca la justicia es otra cosa, digamos. Más allá de que no somos tontos y nos damos cuenta de que esta causa está impregnada de la cosa política. Digo, no es una cuestión que uno no se puede mantener al margen y caminar por el mundo como si fuera una carmelita descalza o un ángel que está a 10 centímetros del piso y que no se da cuenta de lo que está pasando. Está absolutamente claro que desde el gobierno nacional ahora se está tratando de forzar la situación para que esto involucre al anterior gobierno nacional. Digo, no hay que ser un gran lector de la realidad para darse cuenta de esto. Luis, ¿cómo ves ese enfoque? Es decir, bueno, todavía habrá que ver. Sí, habrá que ver. Yo creo que la postura, uno de los elementos que indican o se decía con respecto a lo etiológico de homicidio, es la ausencia de partículas en la mano. Sin embargo... por ejemplo, claro. Bueno, pero ahí hay un error de interpretación, porque hay partículas en la mano. Lo que no hay partículas características, específicas. Hay otro tipo de partículas que demuestran que se ajustarían con un disparo. Pero bueno, es muy fino, muy técnico, que lleva tiempo analizarlo, porque estamos hablando de partículas que están entre 0,5 y 5 micras, o sea que estamos hablando de partículas muy finitas, que a mi criterio están en la mano del doctor Nisman. Hay otra cuestión, Luis, también que se suma a esta. Digo, pasó mucho tiempo desde la hora del presunto suicidio hasta la hora en que se encuentra el cuerpo. Y esto también es algo que uno podría tomar como una situación extraña en este tipo de casos, por lo menos en donde era un fiscal que al día siguiente tenía que ir al Congreso Nacional a exponer una acusación contra la Presidenta de la República, una persona que está casi 8 horas, 9 horas sin contacto con el mundo exterior y nadie se percata de ir a... Ahí hay también una situación que es una situación anómala, una situación que uno podría decir, bueno, puede despertar algún tipo de sospecha. ¿Qué pasó con los custodios? ¿Por qué los custodios? Nosotros por lo que hablamos con los custodios de Nisman, tenían orden de no molestarlo hasta que la cuestión sea como realmente de mucho riesgo, de mucha exigencia. Por eso mismo ellos tardaron tanto tiempo en reaccionar. Esto es lo que nosotros nos dijeron ellos. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Pero también uno puede decir, pasaron, o sea, si presuntamente el balazo se lo pegó entre las 8 y las 9 de la mañana, pasó mucho tiempo, hasta las 5 o 6 de la tarde que empezaron a forzar el ingreso a la cosa. Y todos sabemos que cuando hay una zona liberada de 6-7 horas, en 6-7 horas se pueden armar muchos escenarios. Digo, eso también es algo que uno puede decir, bueno, hay algo que me hace ruido y que puede ser extraño. Nosotros, insisto, nosotros lo descartamos y lo descartamos a partir de, nosotros conseguimos algo que creo que muy poca gente obtuvo, o por lo menos yo no lo había visto en ningún lado, que es la cuestión de... Hay dos cuestiones, una que es ese último shot de vodka que él se toma pocos minutos antes de presuntamente pegarse el tiro, y la otra cuestión era la cuestión psicológica de Nisman. Nosotros conseguimos un informe de 13 psiquiatras que coincidían en que él tenía un trastorno bipolar, una hipomanía bipolar. Esto implica que los hipomaníacos bipolares son propensos al suicidio. No quiere decir esto, por supuesto, que se haya suicidado, pero es algo que suma más a la hipótesis del suicidio. Hay un montón de cosas que indican que esto aparentemente va para el lado del suicidio. Gracias, Mariano. Entonces, ¿de qué editorial era Mejor Muertos? Mejor Muertos, editorial Planeta. De Editorial Planeta. Estamos muy contentos porque vamos por la tercera edición. Muy bien. Y digamos, vuelve sobre un montón de muertes, llamémoslos así, dudosas, desde Mariano Moreno en la historia, hasta Yabrán, hasta Nisman.
Graiber, Duarte, Elena Holmer, Lourdes Di Natale, hay muchos presuntos suicidios o suicidios que están, Estrada, Cataño, hay muchos presuntos suicidios o suicidios que tratamos nosotros en el libro. Bárbaro, gracias Mariano, gracias por esta charla. Gracias a ustedes por llamar. Mariano Hamilton, autor junto con Gisela Marciota de Mejor Muertos. Rayos X, periodismo transparente. Preguntas para Luis Olavarría. Hola muchachos, mi nombre es José Luis. Una pregunta para el experto. No apareció rastro de pólvora en la mano. ¿Puede ser que la sangre haya lavado esos rastros? ¿Puede ser que en la sangre que tenía depositada en la mano haya quedado rastro de esa pólvora? Bueno, gracias, muy interesante el programa, hasta luego. Bueno, gracias, Luis. Bueno, eso es uno de los fenómenos que pensábamos nosotros. No es que no hay, lo que hay está enmascarado con la sangre. Convengamos que la micropartícula que vuela cuando se produce el disparo está a una determinada temperatura y esa importante velocidad hace que vaya descendiendo, de acuerdo a lo postural, y la sangre que va a adherirse a la mano en esa zona... Como que lo lava. Prácticamente, sí, hicimos experiencia nosotros. Y nos da totalmente negativo, no que no esté. Está debajo. Está debajo. Entonces, eso es un dato más que interesante. Y no se puede pescar, digamos, no se puede determinar si está debajo, porque la muestra no te lo toma bien, ¿o? No, claro, porque es una interferencia para el equipo, la sangre. La sangre no, es como que le hubiéramos puesto algo oscuro que no permite ver qué hay debajo. Okay. Segunda pregunta. Hola, sí, buenas noches, Tuni y Belén. Tuni, quería preguntarle al licenciado, en el relato de Lagomarsino comentó que cuando lo despide Nisman, él viaja con gente en el ascensor. Quería saber si se citó posteriormente, ¿no?, a declarar a esas personas o si se las pudo ubicar. Nunca escuché al respecto. ¿Qué pasó con esas personas que viajaron con él en el ascensor? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan. Gracias, Juan. Mira, yo sé que la jueza, que está ahora a cargo en lugar de la fiscal actúa como fiscal, ahora está buscando quiénes son las personas que bajaron con él en el ascensor. Pero alguien que sigue mucho la causa desde ahí, desde lo judicial, te dicen, ¿y qué van a declarar? Primero, uno está tan atento cuando baja en un ascensor, quién más viene, y qué van a declarar, que si estaba, si eso ya lo tenemos comprobado por la cámara del hall, de que él bajó en ese ascensor o de que salió a esa hora. Piensan que no va a agregar gran cosa, pero no importa, la jueza los está buscando. Otra pregunta. Hola Tuli, Miguel de Adrogué. Hola Miguel. Entre Notre y Rosales. Bueno, estamos sin luz todo el día, que nada más se arregla con 2 pizzas. Un lujo escuchar al experto Luis lo que está comentando. Yo entiendo hasta ahí porque son temas delicados, pero daría la sensación que la cosa está más o menos clara. Lo que me parece que no le queda claro es a la jueza, que parecería que todas estas respuestas no le sirven y están buscando otro final de la situación. Por otra parte, me gustaría saber el trabajo de la doctora Feire, en qué queda después de un año trabajando, en qué queda todo eso, toda la plata que se le pagó para que haga ese trabajo, ¿fue en vano? Un lujo lo del experto Luis, y me parece que si hay varias opiniones como esas, el tema está encaminado. La verdad es que hay que ver qué resultado quieren algunos. Un abrazo, Miguel de Adrogué. Gracias, Miguel. Digamos, vayamos, Fein va a seguir como fiscal y va a hacer un dictamen ella al final de su trabajo, posiblemente dentro de unos meses haga un dictamen, y la jueza está trabajando ahora, pero Fein sigue siendo la fiscal del caso. Luis, ¿te interesa agregar algo más sobre este cuadro de situación? No, una cosa que me parece importante que no se tocó en su momento, porque lo que decimos de los granos de pólvora, de fulminante, no de pólvora, de fulminante, es decir que no hay
El concepto es equivocado. Hay partículas, pero las que hay no tienen una entidad suficiente. Como para decir es positivo. Como que es de un arma de fuego. Entonces, mi pregunta es, ¿qué otras cosas me pueden dar lo mismo que no sea un arma de fuego? Bueno, hay algunos papers que nos indican, por ejemplo, el antimonio, el plomo y el oro, los elementos que pertenecen al fulminante, están en unos percutores que utilizan para clavar cosas en la pared. Sí, como clavos, en hormigoneras, bueno, que utilizan cartuchos. Bueno, en algunos fuegos de artificio. Bueno. Nada de eso usaba Nisman. Claro, entonces digo, bueno, ¿esto me puede dar positivo? Sí, me dio positivo, pero ¿se utilizó esto? No. Bueno, no me queda esto. ¿O fuego de artificio? No. Bueno, entonces ¿cuál es la conclusión? Entendí. Es decir, que si no utilizó una de esas pistolas para agujerear o no tiró cañitas voladoras, digamos, esto se corresponde con el disparo. ¿Esa conclusión la saca usted, licenciado, o la saca el juez? ¿O la puso por escrito? No, es una conclusión mía investigando, que no lo coloqué en el informe, pero sí, porque yo seguí estudiando y trabajando y viendo, porque esto me parece, no es solo un informe, porque hay que estudiar muchas variables, y van apareciendo variables nuevas. Por ejemplo, lo que le digo yo del suero, en el suelo, esa separación de la sangre en roja y amarilla. Claro, eso es una actividad netamente del sangrado activo, un sangrado activo, digo, en vida. Es no decir, es post-mortem. que él tuvo ahí, digamos, unos segundos, minutos, o no se sabe. Para que separe el suero, que es un plasma sin fibrinógeno, así se llama, que ahí no contiene el factor de coagulación, 15 a 20 minutos podríamos estar hablando de la separación. Pero no estaba consciente, ¿no? No, bueno, eso estamos hablando de la separación física, ¿sí? Que hace el coágulo, se forma el coágulo. Los coágulos son vitales, a pesar que hay algunos post-mortem, pero son un poco atípicos, en el corazón se llaman coágulos crónicos, pero no viene el caso. Cuando se separa el coágulo, se forma el plasma, y eso hay un tiempo, no es inmediato. Por eso la muerte no es inmediata. Pero hay una agonía, pero no una agonía consciente en principio. Entiendo que no sería consciente. Que él ya estaba inconsciente, ni bien se pega el tiro, queda inconsciente. Entendería que sí. Esto no lo escuché yo. Natalia, una oyente, escribe a través del WhatsApp, dice, muchos dijeron que por el lugar y el ángulo era imposible que el fiscal se hubiera autoinfligido el disparo. Me gustaría preguntarle al licenciado Luis Olavarría qué certeza hay sobre el lugar a donde se verifica que fue el disparo. Claro. Bueno, acá ocurrió algo bastante interesante. Me pasó en un programa, ¿cuál es la trayectoria balística intracraneana? Y uno busca el informe y es de derecha a izquierda, levemente de delante hacia atrás y levemente de abajo hacia arriba. Levemente. Después se instala de atrás hacia adelante. Y no es de atrás hacia adelante. Y mucha gente habló del concepto del orificio de entrada como que está detrás de la oreja. Y no está detrás de la oreja. No está detrás de la oreja. Es arriba de la oreja y un poquito más hacia el frente. Una zona no atípica, por el contrario. Y él toma el arma con las dos manos, que uno de entrada dice, ¿cómo que toma? Y yo hago esto, y si usted lo practica, digamos, si usted pone las manos, va a ver que no es tan inhabitual poner las dos manos. ¿Y lo has visto en otros hechos? Bueno, por ejemplo, no de esta manera, pero sí invirtiendo la cuestión. Es decir, la primera pregunta, ¿el fallecido es derecho o zurdo? No, derecho, tiene tiro a la izquierda, entonces homicidio. No, es un concepto de un estudiante inicial de criminalística. No. Muchas veces el homicida quiere confundir, pero no, yo acá, el homicida, el fallecido quiere confundir. En el caso de Perel, confunde, que toma de una mano porque ¿cómo se pega el tiro? Estando de quién se va a agarrar. Entonces,
para pegarse un disparo, no importa si es derecho o zurdo. Uno puede hacer. Pero en este caso fue con la derecha, ¿cierto? Sí, con la derecha. Sí, con la derecha. Pero con las dos manos juntas con las dos sobre manos, el arma. Y en las dos manos hay lo que se llama esta gran mancha de sangre y unas microsalpicaduras que se llama backspatter o una retrosalpicadura, producto del contacto de la salida de expulsión de gases hacia afuera. Que van a la pileta también. Entonces, el lugar del disparo no es inhabitual. No hay un lugar, dice, donde se coloca el arma. Pero es decir, es en la sien, un poquito arriba, o un poquito arriba de la oreja, o un poquito al costado. Es decir, no hay un lugar así clásico. Y es levemente, si es levemente, de adelante hacia atrás, es levemente de atrás hacia adelante. O sea, es un ángulo imperceptible. Y cuando uno habla de ángulos, aparecen los planos, que es otro tema. Pregunta. Sí, ¿qué tal? Los felicito por el programa, soy Héctor de Lomas, y bueno, y yo sin preguntas al señor perito, porque considero que todo el peritaje que él realizó es correcto, fiel y real, y no me cabe ninguna duda que Nisman se suicidó. Ahora, de ahí en más, que quieran hacer aparecer otras cosas por grandes intereses creados que hay, es otra cosa, pero que Nisman se suicidó, se suicidó. Bueno, gracias a todos los oyentes. Belu, vos tenés más. Sí, un oyente nos escribe a través del WhatsApp, dice: Pablo, sería interesante que con el experto revisen también lo que dicen los peritos de la otra parte. Sí, bueno, los peritos de la otra parte dicen que Nisman estaba agachado. Eso vos decís que no ocurrió porque hay una caída en el lavatorio, por decirlo de alguna manera, que te demuestra que estaba parado. Yo encontré 21 elementos para demostrar que no puede estar de rodilla. Hay una gota en el tobillo que es un escurrimiento muy pequeña, que la única manera que se genere es estando de pie. Donde si está arrodillado y rota, o lo hacen rotar, ese movimiento tan pequeño no se puede producir. Es tan simple como eso. Entiendo. Así que 21 elementos hice, No, que te demuestran que estaba parado. Sí, que no puede estar que no podía estar arrodillado. Exactamente. Correcto. Sí. ¿Hay algún elemento? Bueno, la querella que encabeza Arroyo Salgado dice que estaba arrodillado frente a la bañadera y que le disparan, que prácticamente le meten, en realidad utilizan la mano de Nisman para disparar, ¿o no? Eso es lo que dice la otra parte. Claro, bueno, pero si eso fuera real, la ubicación del tirador impediría que llegara a la bacha las microgotas. Y sobre todo, de dónde sale la gran mancha de sangre en el lavatorio, que es de la boca. Porque lo de la boca, incluso se puede demostrar científicamente. Yo encontré elementos más que suficientes, que son hebras mucosas, ¿sí? Que son como unos hilos que se genera solamente cuando hay un moco, eso, propio del disparo o de la sangre. Y eso te demuestra que la sangre salió de ahí, de la boca o de la nariz. Y uno, si toma citológicamente, puede buscar una técnica bastante sencilla de buscar células de la mucosa bucal, incluso hasta saliva. Rayos X, periodismo transparente. Bueno, aquí estamos charlando con Luis Olavarría, vamos a charlar 5 minutos más. Él estuvo en el departamento, en el baño, es perito de la defensa de Diego Lagomarsino en la causa por la muerte de Alberto Nisman. En estos días se está hablando de que se va a hacer un nuevo peritaje para ver si las partículas de metal que tiene Nisman en la cabeza se corresponden con el proyectil. ¿Te parece lógico? ¿No te parece lógico? No sé cuál es el fundamento para...
¿Qué queremos lograr? Y la con jueza esto? quiere estar seguro que la muerte se produjo con un disparo de esa pistola de Diego Lagomarsino. O sea, el proyectil, hay maneras de identificarlo. Con el arma, ¿sí? Pero si tiene un buen rayado estrial, que es lo que genera dentro del cañón, pero muchas veces se deforma, se fragmenta, se hacen como hebras, y muchas veces hace como unas astillas que no permiten identificarlo. Sí, lo que puede pero en este caso sí estaba claro que el proyectil que se encontró en la cabeza de Nisman salió de la pistola de Diego Lagomarsino. No, la vaina. La vaina, sí. La vaina. El proyectil estaba muy destruido. Ajá. Lo que podríamos decir es que la composición se compatibiliza con las municiones halladas, encontradas en... Las que quedaban en el arma. Claro, pero la composición química predominante es plomo con agregado de antimonio que le agrega dureza al plomo, y era una munición que tenía como una cobertura de cobre, así que más que cobre, antimonio y plomo no vamos a encontrar. Suponiendo por un instante que hubo un homicida, en el cuadro que vos viste en las fotos, en la visita que hiciste al baño, etcétera, etcétera, el homicida hubiera dejado pisada, se hubiera visto algo de él en el piso, una pisada en la sangre o en algún lado. Recordemos que la sangre, la gran cantidad de sangre es después. Después. Entiendo. Ahora, un dato que me parece que el estar la puerta cerrada es un fenómeno interesante dentro de la observación. Ahora, más interesante es observar el cuerpo. Si uno ve las fotografías, el cadáver de Nisman está con su cabeza rotada, pero rotada no por acomodamiento, sí, es como si fuera una posición natural, por así decirlo. El tema es que entre el borde de la bacha y la puerta hay 1,80 m, y Nisman mide 1,82 m, más todo el espacio del cuerpo. O sea, que quedó un poco doblado, claro, doblado porque no hay espacio. No había espacio. Y justamente, si se hubiera rotado no estarían las manchas, no estarían las manchas, digamos, por esa salpicadura en la puerta. Porque al rotarse no se golpea. Entiendo. Básicamente vos decís, él cae, las salpicaduras te demuestran que queda contra la puerta, sí, que queda un poco doblado porque no hay espacio. Y eso es lo que te convence que no había ninguna otra persona dentro del baño en el momento del más disparo. Allá de otras pequeñas manchas que no podían estar, que hubieran pegado en el homicida, claro, si es que había alguien en el baño. La simple posición de la vaina. Correcto. A ver la pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Señor Polman. Acá la pregunta, y usted seguramente me va a ayudar o va a coincidir conmigo, está fácil de las pericias, lo que dice la pericia acá, la pericia allá. Acá hay un punto. ¿Cómo sabía el soldado israelí Bacher de que Nisman estaba muerto? ¿Qué corno hacía Bacher dentro del baño de Nisman? Todo eso, ese es el punto central. Nisman es como si hubiera Bacher es como si hubiera cumplido la misión de informar que aparezca el cuerpo en el momento justo y provoque la conmoción política que tendría que haber provocado. Entonces, conversémoslo y espero respuesta, estimado Polman. Bueno, aclaremos lo siguiente. Damián Pacher es un periodista de Buenos Aires Herald, que a las 23:20, algo por el estilo, a las 23:10, escribe en su Twitter: algo está pasando, algo serio está pasando en el departamento de Alberto Nisman, y a las 05 escribe:
Nisman apareció en un charco de sangre en su baño, no respira. Bueno, por lo que yo sé, fíjense todo lo que ya había pasado a las 23. Ya, porque a Nisman se lo encuentra la madre, entra al departamento a las 22. Entonces, a esa hora ya, la gente de la prefectura sabía, los custodios sabían, ya se habían llamado, todos los del edificio sabían, todos los del edificio, porque se armó, se llegaban con la sirena, un montón de gente. Entonces, la verdad que a mí no me sorprende ni 5 lo de Pacha. Estaba medio edificio o todo el edificio ya sabía. Entonces, que alguien de ese edificio le haya contado a Damián Pacha no me parece ni una operación de inteligencia ni nada por el estilo. Era un periodista que seguramente tenía a alguien conocido ahí. Ahora la jueza pide que declare. Él posiblemente no va a decir quién le contó, pero la jueza le va a tomar declaración. Él se fue a vivir a Israel diciendo que estaban amenazados. Una huevada toda esa parte. Sí, Tuni, buenas noches. Bueno, no, era una pregunta para el licenciado. Sí, claro. La pregunta es si los proyectiles ya hubiesen tenido un cierto tiempo de fabricación. ¿Esto podría incidir en que los restos de pólvora fuesen menores? Esa es la pregunta. Gracias, Tuni. Un abrazo y buen programa. Gracias, El tema de Es decir, que sean proyectiles viejos hace que hubiera menos fulminante y entonces... Podría, lo que estamos buscando es compuestos del fulminante, no de la pólvora. Sí. Podría amenguar un poco, de decir, por el tiempo podría haber menos composición, menos cantidad, pero debería haber algo. Un poco debería pero haber. No, es una cuestión aleatoria esto. Correcto. Puede no haber partículas y disparar. Porque justamente vuela la partícula. Asociado a otra pregunta, era, por ejemplo, el tiempo que pasó desde el fallecimiento a la toma de muestra. Claro. En casos de mecánica como este tipo, con el sujeto en el lugar, quieto, inmóvil, no es un inconveniente. Que no es lo mismo que este mismo sujeto vaya al hospital, o camine, o se lave las manos, o salude, o se meta las manos en los bolsillos, donde la probabilidad de degradación de la muestra se multiplica. Correcto. En este caso, la toma de muestra no sería... Lo que sucede es que en principio él murió tipo 10, 11 de la mañana, el cuerpo se encuentra 10 de la noche, recién diría yo a las 12 tomaron la muestra, porque hasta que no llegó la fiscal y todo eso, hasta la 1 de la mañana, y había pasado más de 12 horas. Claro, no sería... Ahí se pierde un poco. No, a ver, ¿O es por el flujo de sangre más que se pierde? Yo creo interpretar que por el flujo de sangre, pero más... Si usted me pide un consejo, ¿qué haría yo? Antes la persona está fallecida, ¿verdad? Antes de nada, tomo la muestra de las manos. Porque el tomar la muestra de la mano no me garantiza que va a haber más partículas. Porque con una partícula sola me certifica que es de disparo. Una sola. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl de Palermo. Excelente el nivel del programa Tuni y del técnico que es invitado. Quiero preguntar qué se supo del cadáver que a la noche siguiente fue arrojado frente al edificio, a la puerta donde vivía Nisman, que esto quedó como oculto y algo tenía que ver, por lo menos era una señal mafiosa. Bueno, esa es la pregunta concreta. Un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, la persona que apareció quemada frente al edificio, la verdad no se sabe nada. Se piensa que es una persona indigente que prácticamente vivía ahí, pero la verdad nunca se pudo comprobar realmente qué pasó con ese cuerpo. A ver, última pregunta. No estoy seguro si fue un suicidio o un asesinato, me parece secundario. Lo que no me cabe ninguna duda es que aquí estamos frente a un complot internacional donde servicios extranjeros para los cuales trabajó Nisman, ¿no es cierto?, cobró dinero, y esto está probado, evidentemente lo tenían presionado
para cosas que no sé hasta qué punto quería hacer. No olvidemos que hasta tenía indagado a nuestro actual presidente de la República. Bueno, gracias por el mensaje. Yo no sé qué decís vos, Luis, pero yo pienso las cosas al revés. No me hablen ni de complot, ni de política, ni de nada. Háblenme de la escena del hecho. Y de qué surge de la escena del hecho. Primero vamos a analizar lo que pasó. Después saquemos las conclusiones. No sé cómo la ves, Luis. Claro, tal cual. Es más, particularmente lo que estoy diciendo hoy es ajustable a otro hecho. No solo en el caso de Nisman. Las salpicaduras, las proyecciones, el proyectil, la vaina, a cualquier otro hecho. O sea, el mismo estudio este se puede aplicar a cualquier otro hecho. Y el otro, pero cada uno es independiente. Que es lo que tiene. Yo lo de complot, primero que no es resorte mío, lo mío es netamente pericial, pero en términos generales, eso son elementos colaterales. Pero la escena del crimen es la que me va a dar una información. El tema es cómo la voy a interpretar y sobre todo los resultados. Entiendo, ¿sí? pero si uno, no sé cómo lo ves, Belén, yo desde el primer día insisto con este enfoque. Lo primero es el hecho mismo. Claro. Es verificar. Este hombre se disparó a sí mismo, había otra persona. ¿Qué chances había de que alguien entrara a ese departamento? Por ejemplo, les doy un ejemplo que no es del todo contundente. La puerta, ese departamento tenía dos puertas. En la puerta principal estaba puesta la traba. Es decir, que si un asesino no pudo haber salido por ahí porque la traba quedó puesta del lado de adentro. Entonces está la puerta de servicio. A ver si me siguen en esto, que no es fácil lo que voy a contar. En la puerta de servicio estaba cerrada la cerradura de arriba. Viene la mamá de Nisman y la abre. En la cerradura de abajo, la mamá no pudo abrir porque estaba puesta la llave del lado de adentro. Entonces imaginemos el asesino saliendo. Se queda con la llave de arriba, supongamos el asesino deja puesta la llave de abajo, sale y cierra la de arriba, con un pequeño problema. La llave de arriba está puesta en el llavero de la llave que quedó del lado de adentro. Es decir, tendría que haber tenido otra llave. O haber salido por otro lado. ¿Y vos cuál otro lado? Por aquel tubo que decían. No, pero eso da a un departamento que es de un ejecutivo de NEC, y los rastros son muy anteriores y es decir, no hay salida por ese lado, no hay salida. ¿No hay otra salida que la puerta de servicio? No hay otra salida que la puerta de servicio y la puerta principal, ¿no? Obviamente. La puerta principal, insisto, estaba la traba del lado de adentro puesta. Es decir, que por ahí no salió. Si hubo un asesino no pudo salir por ahí. ¿Y por dónde salió entonces? Es que no salió nadie. Esa es la resolución del tema, digamos. De la misma manera que no hay rastros de que una persona haya podido salir del baño con la cabeza de Nisman contra la puerta del baño. Es decir, la mamá cuando llega tratan de abrir junto con el custodio, la cabeza impide abrir la puerta. Y la mamá dice, yo me quedé sentado en una cama que daba al baño y ahí no entró nadie, el cuerpo no fue movido, las cosas estaban como cuando yo llegué, era la primera en llegar junto con el custodio. Pero bueno, yo siento, no sé cómo lo sentís vos, Luis, de que hay mucha política tratando de alterar los hechos, sobre todo. Sí, claro. Como te decía hoy, la parte pericial es la que resuelve cuestiones. Y también la familia de Nisman insistiendo mucho con que esto es un homicidio. Ellos la pelean mucho de que esto es un homicidio. Creo que como casi todas las familias de personas que se suicidan no pueden creer que es
se suicidaron, etcétera, etcétera. Es difícil admitirlo, ¿verdad? Es difícil admitirlo. Claro. Luis Olavarría, gracias por esta visita, No, gracias a ustedes por invitarme. Nos encantó someterte a este interrogatorio. A tu disposición, gracias. Bueno. Buenas noches. Estuvimos charlando con el perito de la defensa, de la defensa de Diego Lagomarsino, que encabeza Maximiliano Rusconi, Luis Olavarría, que nos dio, todo un panorama. Él tuvo la chance no solo de trabajar el caso, sino de estar en el departamento, de estar en el baño donde se produjeron los hechos. Ya venimos. Rayos X con Tony Coleman, periodismo transparente.